Muy buenas amigos, hoy estamos con un coche de estos que a día de hoy siguen dando polémica por la reutilización de nombres que ya tienen una leyenda en el mundo del motor. Y estamos con el Fiat 600, además con la versión 100% eléctrica. Tiene versiones térmicas, microhíbridas, que también se ofrecen en la gama. Pero hoy vamos a probar la versión 100% eléctrica de este Fiat 600e, un Fiat 600e que además nos llega con el acabado La Prima, el más alto de gama. Por debajo de él está la Red Edition, con detalles un poco más especiales para esa versión, así como esta La Prima, que tiene muy buen equipamiento. Así que nada, vamos a comprobar en el vídeo de hoy todo lo que nos ofrece este V-Sub de Fiat. Bienvenidos. Vamos a empezar con el repaso exterior. Aquí encontramos este Fiat 600 que viene ya heredado en la fabricación por la plataforma SMP2 del grupo Stellantis. El Jeep Avenger es uno de los modelos que comparte la plataforma con el Fiat 600. En este caso, bueno, vemos esta unidad que es la versión La Prima, la más alta de gama. Por debajo de él solo tenemos la versión Red Edition para la versión eléctrica, ¿vale? Aquí encontramos este frontal que sí que ya nos delata prácticamente que estamos ante un Fiat, en este caso 600, por la cantidad de nomenclatura repetida en todo el coche. Aquí vemos principalmente el 600 en la parte del carenado. Vemos también estas ópticas, también aquí con la firma 600, también esta parte aquí característica muy similar a su hermano menor el 500, y toda esta zona de la calandra con un entramado muy bonito. Además el radar en la parte central del paragolpes, que está muy bien integrado allí con la calandra, y la verdad es que le da un aspecto más cuidado, ¿no? Luego pasamos al lateral, un lateral donde vemos estas llantas para este acabado La Prima, en acabado bitono, también más detalles del nombre 600. Aquí también vemos en la parte baja el 600 en cromo. Y bueno, unas líneas muy típicas de un coche sub, en este caso del segmento B. Vemos los pasos de rueda marcados en negro mate, en el plástico, toda la parte baja de las ventanillas también en negros, únicamente en cromo en la parte superior, y no llevamos ni siquiera en opción la opción de pintura bitono, pero sí que llevamos muchos detalles en negro, en este acabado como veis, y vemos el alerón también con un tono negro brillo, al igual que la antena tipo aleta tiburón. No llevamos techo panorámico ni solar, sí que llevamos toda la parte trasera oscurecida para los cristales. Al llegar a la Saga, pues encontramos un coche que también guarda mucha similitud con el 500, pero mucho más grande, ¿no? Vemos esta firma de los pilotos traseros con un toque en cromo, además una firma lumínica en la noche muy atractiva. Ahí también vemos firma de 600 en el piloto, y una parte de portón muy típica de estas líneas de Fiat. Por supuesto el nombre Fiat, aquí la letra E para especificar que estamos ante la versión eléctrica, y vemos aquí en este caso la parte del paragolpe 600, que en esta unidad no lleva la bandera de Italia, pero sí que en prácticamente todas las versiones llevamos un guiño a la bandera italiana en este 600. Por supuesto vemos también esta parte del difusor en el color de la carrocería, y toda la zona de protección en negro mate con los catadióticos y sensores traseros integrados. Aquí vemos en la parte de la matrícula también la cámara marcha atrás, el limpia luneta, y bueno, un detalle bastante bueno en líneas generales. La tapa de la recarga va justo en este pilar C del lado del conductor, y bueno, tenemos acceso manos libres también en las manetas delanteras y no en las manetas traseras. ¿Qué opináis de este diseño? ¿Os gusta? ¿Os llama la atención? La verdad es que tiene un aspecto muy bonito, muy vintage y muy de Fiat. Así que nada, vámonos para adentro.
Bueno, vamos a empezar por el maletero, el repaso exterior. Tenemos portón eléctrico para esta versión, la prima, y encontramos un maletero de 360 litros de capacidad mínima y 1231 litros de capacidad máxima, batiendo los asientos en formato 70-30, que está muy bien. Tiene unas buenas formas. Aquí llevamos ganchos, luz, también gancho en este lateral, aquí algo de ventilación y un recohueco para aprovechar al máximo los laterales. Tenemos esta bandeja que podremos usar a doble altura y guardar, por ejemplo, el cable ahí debajo, y tenemos otra parte más baja para la parte de aquí de emergencia, todo el kit antipinchazo. No llevamos rueda, por supuesto, pero como veis tenemos un coche con buena altura, una boca de carga bastante buena, aceptable, una bandeja muy simple, de buen material, más detalle 600 aquí en el plástico, y un plástico bastante correcto, y aquí el pulsador para cerrar la puerta, el portón del maletero. Un portón que al momento de cerrar tiene un sonido para alertarnos de que estamos cerrando el portón y no darnos un golpe, pero me parece un poco excesivo el sonido. ¿Qué os parece? Ya visto esto, vámonos para adentro. Vamos a ver las plazas traseras. Tenemos una buena apertura de puerta, no llega a los 90 grados, pero está bastante bien. En este caso vemos que, bueno, la altura del coche no es de un sub de grandes dimensiones. Recordemos que estamos ante un B-Sub, pero aún así creo que tenemos un coche bastante apto para un uso familiar. Vamos a comprobarlo. Yo mido 1,77. Lo primero que me molesta es la posición de los reposacabezas. Lo subimos y ya automáticamente estamos en posición. Aquí llevo un dedo de separación, llevo mi banqueta en posición ideal de conducción. Esta banqueta del conductor tiene reglajes eléctricos, así que tendríamos que hacer uso de esta parte de configuración de manera eléctrica, y la del acompañante sí que va en opción manual. Además llevamos varias regulaciones para favorecer el uso de este asiento. Podremos extender muy poco las piernas porque tenemos mucho suelo allí un poco elevado con plásticos, así que no podremos elevarlo. La banqueta, tenemos una banqueta correcta. La verdad es que tiene un buen mullido, es confortable, y la parte de las lumbares, bueno, sujetan bien. El reposacabezas, y aquí 3 dedos de separación al techo. Mido 1,77, así que muy bien. A destacar, bueno, tenemos aquí parte también de micrófonos para el habitáculo, y toda esta zona con iluminación LED que está muy bien para iluminar toda esta zona trasera. Unos asientos que para este acabado, el acabado la prima, tiene este toque, tiene este acabado en cuero con pespuntes en azul, el nombre Fiat en todo el entramado y un toque clarito que destaca en todo este interior, y me gusta cómo está resuelto. La verdad es que aquí Fiat lo ha hecho muy bien. Únicamente a destacar que no llevamos ningún tipo de salida de aire en esta zona trasera, que bueno, está un poco en medias de tamaño grande, tamaño pequeño, así que no lo veo algo negativo, pero sí que sería un plus, al menos en esta versión, tener esta alternativa. Un puerto USB-C justo para la recarga en esta zona trasera, y un túnel algo elevado, con lo cual la plaza central será algo más incómoda. No llevamos reposabrazos, así que vamos a ver, subimos también el reposacabezas más pequeñito. Vamos a ver aquí qué tal la plaza. Y bueno, aquí el techo ya voy rozando un poco más, ya son 2 dedos de separación. La banqueta central no es tan elevada y es cómoda, y el lo que es la parte de la espalda está muy bien, ya que no llevamos ningún tipo de reposabrazos. Está bien. Eso sí, voy pegando aquí con las rodillas, aunque como es mullido el asiento para viajes puntuales no está nada mal, y aún así si quisiéramos juntar las piernas para viajes puntuales pues nos apañaríamos. Eso sí, en cuanto a anchura, 3 adultos aquí irían muy justillos, la verdad. En cuanto a familias, pues no os preocupéis, tenemos anclajes Isofix aquí con una pequeña cremallera para ubicar el anclaje.
y no tendríamos problemas para el uso de este anclaje Isofix. Y bueno, en cuanto a materiales, plástico duro, todo plástico duro. No llevamos portabebidas en ninguna parte de la puerta, sí que llevamos dos bolsillos aquí en los respaldos de los asientos delanteros y una ventana bastante buena para la visibilidad. Así que nada, vamos a ver qué tal la parte delantera. Parte delantera, entramos sin ningún problema, ya estamos dentro del coche. Y lo primero a destacar es este salpicadero, que la verdad tiene un buen diseño, con un toque incluso retro por la ubicación del cuadro de instrumentos, a pesar de que es digital, pero tenemos este formato de siempre. La pantalla está integrada, pero aquí con toda esta zona de los aireadores y estos botones de acceso rápidos, la verdad es que está muy bien. Eso sí, todo plástico duro. Lo único que tenemos es esta pequeña tapa que nos indica la versión, la prima, que tiene este toque también claro como el tapizado, que además podremos retirar. Como veis, parece una funda de iPad, por ejemplo, que lo podremos ir regulando a nuestra manera. Eso sí, si no lo queremos llevar, llevaríamos todo esto abierto. Tenemos carga inductiva por NFC, también carga por USB, y aquí un hueco también para una bebida más grande. Aquí una bandeja intermedia que nos lleva recarga por inducción, pero nos podríamos llevar allí otro móvil a la mano. Y para poder instalar nuevamente tenemos estos dos ganchos que van a presión aquí y ya estaría. Aquí lo abrimos y la verdad es que está muy bien esta alternativa, muy práctica, la verdad es que me gusta. La parte de cambio, caja de cambio, tenemos aquí los botones con el par, reversa, neutral, directa y regenerativa. El clima va totalmente independiente, tenemos aquí la regulación, es una única zona, tenemos aquí toda la regulación y por supuesto aquí el dial para subir y bajar el volumen y el botón de encendido en este lado. Un volante de 2 radios con buena usabilidad en cuanto a botonería, es física y muy intuitiva. No llevamos tercer radio, así que va toda esta zona aquí un poco más achatada y con el nombre 600 que no podría faltar. En esta zona, como os he dicho, llevamos aireadores y los botones de acceso rápido y cerrar puertas y warning. Aquí en este caso llevamos este color que podremos personalizar, en este caso con este acabado va en este color, y en el Red Edition, que es el acabado más básico para el eléctrico, lo llevamos en color rojo. Por supuesto, aquí ya notamos un poco de calidad en las puertas, ya lleva integrado esta parte con el color claro en la zona de los apoyabrazos. Tenemos elevalunas, todo aquí con la configuración de los espejos eléctricos y todo muy bien. Pedales en goma, no llevamos ningún tipo de inserción en aluminio. Y esta zona sí que llevamos el freno de mano electrónico y el botón Drive Mode para cambiar los modos de conducción, que lo veremos ahora en la parte dinámica. Tenemos aquí un reposabrazos también en cuero, muy bueno, que podremos regular en profundidad, más no en altura. Y por supuesto otra guantera en esta zona, y aquí porta bebidas que podremos configurar con unas opciones que tenemos allí de bandeja. Muy bueno, llevamos también guantera con buena dimensión para todo lo que es la documentación y chalecos, ¿vale? Es amortiguada, así que está muy bien. Y porta bebidas y un hueco para gafas o lo que queramos llevar en las puertas delanteras. Aquí en la zona alta llevamos también iluminación en LED, sistema de emergencia, sistema de llamada a atención a Fiat y por supuesto el botón que llevamos aquí para abrir el portón eléctrico del maletero, que pulsamos 2 veces, tanto para abrir como para cerrar. Un cuadro de instrumentos con una lectura simple, una lectura que podremos ir cambiando con el ordenador de a bordo, incluso podemos llevar allí la navegación integrada, pero con una gráfica bastante simple y es una pantalla algo pequeña. Me hubiese gustado un poquitín de más tamaño, incluso de mayor resolución, pero bueno, está bastante bien. Y la pantalla de infoentretenimiento, tenemos navegación, Android Auto y Apple CarPlay inalámbrico, sistema de radio, Bluetooth también para el móvil y con una calidad bastante justilla, pero funciona muy bien y va muy fluido el sistema. Así que nada amigos, yo creo que ya es momento de darle aquí al botón y ponernos en marcha a ver qué tal va este Fiat 600 en la carretera. Bueno amigos, ya vamos al volante de este Fiat 600 eléctrico, 600e. Un modelo que, bueno,
entra en este mundo del B-Sub gracias a la plataforma SMP2, que en el grupo Stellantis ya lo conoce y lo domina muy bien. Uno de los modelos, el Jeep Avenger, que lleva esta plataforma. Y bueno, dentro de todas estas integraciones de grupo, como ha pasado con Stellantis, suele pasar, ¿no? Y para bien o para mal, para los que están de acuerdo o no, puede ser un acierto o un desacierto. ¿Y por qué quizás un desacierto? Porque cuando entras en estos coches con un nombre Fiat, o en este caso 600, notas luego botones que heredan del grupo, pero ya pasan en otros grupos, ¿no? Y entonces cuando ya puede ser un acierto, ¿no? El por qué unos grupos sí pueden compartir elementos, aparte de la plataforma, que no se ve, pero luego las cosas al tacto que sí se ven, como incluso la llave, una llave de coche que perfectamente hereda del grupo Stellantis, del grupo PSA, pero que integra aquí el nombre Fiat en la parte trasera. Pero ya es algo que durante muchos años se ve en grupos, y ¿por qué no hacerlo aquí? La verdad es que no le veo ningún tipo de problema. Este Fiat 600e, el eléctrico, tiene 156 caballos y 260 Nm/par, una velocidad máxima limitada a 150 km/h, y va asociado a una caja de una única velocidad. Ya como sabéis, los coches eléctricos son automáticos y van en este tipo de conducción. Tenemos modos de conducción que, al seleccionar aquí el Drive Mode, el Sport, el Normal y el Eco. Un Eco que ya normalmente estamos acostumbrados a ver que limita un poco la acción al acelerador, pero en este caso también la parte térmica, o lo que es la parte de clima, mejor dicho, sí que está limitada también, ¿no? Y busca unos consumos más bajos. Así que para uso meramente urbano, o en casos extremos de que necesitas guardar la mayor cantidad posible de batería, pues tendrás que hacer uso de este Eco. El modo normal es un coche más equilibrado y me parece un modo más equilibrado y consciente para el uso de día a día, ¿vale? Y el modo Sport, si quieres tener algo más de dinamismo, sobre todo en la pegada del acelerador. Un coche que no va a tener un comportamiento dinámico para nada. Además, su aceleración de 0 a 100 está en el entorno de los 9 segundos, con lo cual no tiene una pegada increíble, pero sí que del 0 al 50 km/h tenemos esa reacción de un coche eléctrico, ¿no? Una reacción bastante rápida y que, bueno, podrás tener un buen uso, sobre todo en ciudad. Pero es un coche que, con su autonomía al 100% eléctrico, está homologado en el entorno de los 400 kilómetros. 400 kilómetros que sí nos ha dado en el momento que ya cargamos el coche, pero es un coche que veo que la autonomía es muy susceptible en el momento que vamos haciendo uso del coche. Una autonomía que baja muchísimo, a pesar de que tenemos también aquí el modo B, el modo regenerativo, que aumenta muchísimo la regeneración. No llega a ser un one pedal, pero sí que guarda un poco más esta función para regenerar, ¿no? Un coche que sí que me ha llamado la atención el cómo baja rápidamente la autonomía. Estamos ahora mismo en esta prueba al 75% de batería, ya hemos hecho alguna recarga, pero en estos, ya os digo, más o menos los kilómetros, ya hemos hecho 1238 kilómetros y estamos en un entorno de los 17,3 kWh. Hemos bajado a los 16 kWh en momentos puntuales, sobre todo en uso eco y de ciudad, pero también hemos llegado a los 18,5, casi 19 kWh en algunos momentos. Un coche que tiene bastante horquilla de consumo según el uso que le vayas a dar, pero ya os digo que no es nada óptimo el uso de los 400 kilómetros de autonomía general. Un coche que se nota rápidamente cómo baja, sobre todo si vamos en modo Sport, eso es obvio, pero sí notamos que no tiene esa autonomía tan real de los 400, aunque me lo pinten aquí en la autonomía, baja muy rápidamente y obviamente
no es un coche que te alegre hacer un uso de 100% eléctrico, ¿no? En este caso, pues yo estaría hablando de una autonomía más que todo real de unos 300-330 kilómetros. A nivel de suspensiones, un coche que absorbe muy bien, un coche que tiene una buena suspensión, es muy suave, además la insonorización interior es buena. Tenemos una frenada que un pequeño recorrido inicial electrónico, pero automáticamente sentimos la mordida, no acusa ningún tipo de fatiga, al menos en todo el trayecto que hemos realizado. Hemos hecho carretera secundaria, autovía, uso en ciudad, y la verdad es que es muy cómodo de llevar. Tenemos un radio de giro de unos 10,5 metros y una altura sobre el suelo de 199 milímetros, algo que le hacen ser un coche B-Sub con una muy buena altura. Estaríamos casi llegando a los 200 milímetros de altura sobre el suelo. Un coche que ya habéis visto en el interior, un coche amplio para ser un B-Sub, un maletero bueno, más de 350 litros de capacidad, y hay que destacar sobre todo la suavidad y el poco ruido que hay en el interior. Un coche muy bien insonorizado. Los ajustes, a pesar de que son acabados de marca generalista, la verdad es que está muy bien, no hemos notado ningún tipo de grillo en ningún momento en el coche, y ya es un coche que está sobre los 7.500 kilómetros, y eso con el uso que tienen en prensa, cambiando de mano semana a semana, pues normalmente cuando tienen algún tipo de problema de ajuste se nota rápidamente. En este caso no notamos ningún tipo de problema, y eso es algo muy positivo para este Fiat 600. En cuanto a ayudas a la conducción, tenemos, bueno, velocidad de crucero, adaptativo, nos va indicando incluso para ir leyendo las señales de tráfico de velocidad, y nos va adaptando la velocidad también a nuestro criterio. Tenemos detección de ángulo muerto, una ergonomía correcta, un asiento que además, como os he dicho antes, tenemos regulación eléctrica en muchas posiciones y hacen que el viaje sea más confortable para el conductor. Una ergonomía que también con el infoentretenimiento estamos bien servidos. Además tenemos aquí los botones de accesos rápidos a Home y accesos directos a las funciones del vehículo, abrir y cerrar puertas y los warning, y la verdad es que está muy bien. Tenemos buena lectura en todo momento de este sistema de infoentretenimiento. El cuadro de instrumentos digital, en este momento llevo el completo con el potenciómetro y la velocidad digital, y con las ayudas a la conducción allí integradas, además con el depósito o el nivel de batería, con su autonomía. La verdad es que está muy bien resumido. Me hubiese gustado un toquecillo más de amplitud o algo más grande esta pantalla, creo que lo merece el coche, pero bueno, funciona y va con una lectura correcta. Podremos configurar en varios modos de visualización, pero que reducen notablemente lo que es la parte de cuadro de instrumentos, ¿no? Sí que nos da más amplitud para la parte de ordenador de a bordo, o también para la parte de mapa, que si lo quieres llevar allí lo podrás llevar. Tenemos los testigos en el lateral de luces y los testigos comunes de los coches, y muy bien, un volante con buen tacto, buen grosor. Me gusta cómo está planteado, toda esta zona aquí en aluminio, muy bien, y limpias y luces aquí en la piña de la dirección. Bueno amigos, yo creo que hemos hablado un poco de todo de la parte dinámica, así que nada, nos detenemos y os cuento mi veredicto final. Fiat 600, un modelo que puede causar algo de polémica por su nombre y por esa herencia de modelos tan legendarios, ¿no?, en el mundo, que puede chirriar un poco el uso de estas nomenclaturas en modelos nuevos e incluso para una versión 100% eléctrica, como es en este caso, a pesar de que en la gama 600 también tenemos motores térmicos disponibles. Un coche que en este acabado la prima está en unos 39.700 euros, la versión Red Edition está en unos 34.300 euros, todo esto sin descuentos ni promociones, pero que aplicando las ayudas y algún descuento y alguna promoción se te puede abaratar un poco más. Un coche que a nivel dinámico me ha parecido muy bueno. Un coche muy tranquilo de llevar, muy cómodo, un radio de giro también muy bueno para hacer uso de calles urbanas, de callejear, de aparcar. Un coche
muy bueno en ese aspecto. Su autonomía está llegada a los 400 kilómetros, como os he dicho antes, pero que va a costar bastante obtener esa autonomía en pleno rendimiento. Sí es verdad que cuando hemos cargado, pues nos da al 100% unos 400-415 kilómetros de autonomía, pero también es cierto que baja muchísimo o muy rápidamente esa autonomía en cuanto damos ya uso del coche. Incluso estando parados y con el clima encendido va bajando porcentaje de esa batería, cosa que en otros modelos eléctricos no ocurre. En este caso es una autonomía más cercana a los 330 kilómetros, 300 kilómetros de uso real, ya que esta batería de 54 kWh de capacidad total, pero capacidad de uso unos 50 kWh, pues tiene sus sombras, ¿no? Sin embargo, podemos cargar con corriente continua hasta 100 kWh, pudiendo tener en una media hora del 0 al 80%, y a 11 kWh en unas 6 horas podríamos tener la batería al completo de carga. Un coche que a nivel estético también me gusta, un coche diferente, un coche también que guarda esa herencia de Fiat y me parece muy acertado. Irnos por una versión eléctrica o térmica, bueno, esperamos pronto tener una versión térmica también en la prueba para darles nuestras sensaciones, pero yo creo que según el uso que le vayas a dar te puede venir mejor una opción u otra. En las partes térmicas también tenemos hibridaciones ligeras disponibles. Así que nada, amigos, espero que os haya gustado este vídeo. Agradecemos a Fiat España la sesión de este Fiat 600 y a vosotros la visita. Si aún no lo has hecho, por favor suscríbete, es gratuito. Si quieres pertenecer a la parte privada del garaje de Supermotor Online, con accesos adelantados de los vídeos, accesos a zonas privadas, WhatsApp privados entre nosotros para ver los adelantos de pruebas y presentaciones e información del motor, pues tienes aquí un botón de unirse para formar parte de este garaje de Supermotor.online, algo que nos ayuda también a continuar con la producción de todos estos vídeos y todo este trabajo. Y también tendréis la prueba escrita de este coche, de otros coches y también de motos en Supermotor.online, y también nuestras redes sociales Facebook, Instagram y X, además de TikTok, donde tendréis adelantos y algunas cosillas diferentes también de las pruebas de estos coches. Así que nada, muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Adiós.